Paz a vosotros, hermanitos, con un gran gusto el poder saludarles a través de este medio. Para dar continuidad a los temas que se están desarrollando a estas actividades de la iglesia, yo les voy a poder hablar acerca de un tema. Este tema lleva por título La historia de Daniel, parte 1. En esta ocasión me voy a enfocar en una parte de la vida de Daniel. ¿Dónde encontramos esta historia? La encontramos en las Sagradas Escrituras, entre el libro de Ezequiel y Oseas. Para poder dar continuidad a este tema, voy a comentarles un poquito acerca de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue un hombre fiel a nuestro Dios, un hombre que se mantuvo firme y también un hombre comprometido con nuestro Dios, un hombre de grande fe. Para continuar con este tema, hermanitos, les invito a que juntos podamos realizar una lectura en nuestras Sagradas Escrituras. Esta se va a encontrar en el libro de Daniel, capítulo número 1, y comienza así, desde el versículo número 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. ¿Qué estaba aconteciendo en aquel tiempo, hermanitos? La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios había pecado contra Dios. Por consiguiente, Dios los había entregado a un pueblo enemigo, gobernado por un rey llamado Nabucodonosor. Nos enseña la palabra de Dios que este rey escogió a hombres que pudieran estar junto a él. Y lo podemos ver en el número 4. Buscaba muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Dentro de ellos, hermanitos, vemos a 3 personajes, o en este caso son 4 personajes, de las cuales eran del pueblo de Dios. Dentro de ellos fue Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey, al ver que no estaban en una buena condición, les pide a uno de sus eunucos, príncipes, que pudieran estar a cargo de ellos. ¿Cuál era su deber? Su deber es que deberían de darle una cierta porción que al rey le daba, para que esa comida pudiera ayudarles a ellos y puedan ellos estar en buen estado, ya que recuerden que ellos eran esclavos. Pero nos enseña la palabra de Dios que aquella comida, que era la porción del rey, no era una comida que a Dios le agradaba. Es por eso que en ese momento es cuando Daniel decide no contaminarse de esa comida y le pide al príncipe de los eunucos que no le diera de esa comida que el rey había mandado. En ese momento podemos ver, hermanitos, que él rechaza esa oportunidad. Recuerden que él era esclavo, por consiguiente, imagínense, al llegar a un lugar donde le servían pues un alimento rico o un alimento donde pudiera él nutrirse, él decide mejor no hacerlo y hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios ve el corazón de Daniel y mueve al corazón del eunuco para que el eunuco acepte no darle a Daniel este alimento. Daniel le pide a él que solamente le dé agua y legumbres. Una vez pasado esto, nos enseña la palabra de Dios que el eunuco, el príncipe de los eunucos, pues tenía miedo y le dijo a Daniel: mira, Daniel, tengo miedo, ya que yo no he seguido a las órdenes del rey, porque he hecho lo que tú me has dicho. Y le dice: Daniel, no temas, danos solamente 10 días. Si tú ves que durante ese tiempo nosotros nos encontramos en un estado no correcto, entonces ahora sí, actúa como debe de ser. Y lo podemos ver en el versículo número 15, y dice así: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Vemos aquí, hermanitos, cómo Dios bendice a Daniel y ellos tan solo su alimento era agua y legumbres, y cómo su estado se encontraba mucho mejor de aquellos que comían la ración del rey. En este caso podemos ver, hermanitos, cuando tú tienes ese corazón por servir a Dios,
Cuando tú tienes un corazón comprometido con nuestro Dios, Dios siempre te va a poder ayudar a poder librarte de todo aquello que tú puedas fallarle. Es por ejemplo en nuestro caso, hermanitos, imagínense la presión que sintió Daniel al estar en medio de un lugar donde pudieran haberlo castigado por no haber seguido las órdenes del rey. Al contrario, él se mantuvo firme. A lo mejor tuvo un momento miedo, pero nunca tuvo un corazón de decir: Dios, no te voy a fallar, te voy a ser fiel. Es por eso, hermanitos, que en ocasiones nos llega a pasar lo mismo que a Daniel. A veces en las escuelas nos llegan a invitar a participar en ciertas situaciones que pues sabemos que a Dios no le agrada. Pero algo que Dios quiere en nosotros es fidelidad. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes, hijos comprometidos. Cuando llegue ese momento a flaquear y decir: híjoles, ¿qué hago, Dios? Pídelo y ponlo en las manos de Dios, y Dios te va a dar esa seguridad como se la dio a Daniel. En ocasiones nos van a invitar a participar en ciertas cosas que a Dios no le agrada, pero Dios quiere un corazón como fue en Daniel, un corazón firme y comprometido con nuestro Dios. Continuando con la lectura, hermanitos, nos vamos a ir en el capítulo número 20. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólo 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. ¿Cuál fue la recompensa que Dios dio a Daniel? Dios le dio una gran inteligencia, sabiduría. Esa sabiduría no se podía comparar a ninguno que estaba dentro del reino. Recuerden que habían personas pues que de acuerdo a los estudios estaban preparados, pero dice la palabra de Dios que Dios era con Daniel y que inclusive le dio una capacidad mucho superior a todos ellos. ¿Pero por qué, hermanitos? ¿Por qué estaba sucediendo todo eso? Bueno, porque Daniel aprendió a confiar en Dios, y esa es la recompensa que Dios le dio a Daniel. Es por eso, hermanitos, cuando ustedes se sientan presionados en tener que participar en ciertas cosas, pongan su confianza en Dios, no duden. A veces es difícil porque a veces los compañeros nos incitan a hacer ciertas cosas, o a veces dicen: bueno, porque tú no participas, ¿qué tiene de malo? Al fin solamente es comida. Pero sabemos nosotros, hermanitos, que aunque sean pequeñas cosas, a Dios le importa con qué intención nosotros lo hacemos. La intención de Daniel no era fallarle a Dios, y Dios nos invita a que también tengamos un corazón como Él, un corazón a no fallarle a nuestro Dios, y que a pesar que las situaciones sean difíciles, recuerden que Dios siempre va a poner los medios para poder librarnos y para poder ayudarnos a no fallarle. Bueno, hermanitos, para poder continuar con la siguiente parte de esta historia, nos vamos a pasar al capítulo número 6. Y nos enseña la palabra de Dios que después de que el rey Nabucodonosor llegara a gobernar, se levanta otro nuevo rey. Este rey se llamaba Darío. A Darío le pareció bien tener un reino extenso, grande, tanto así que pone en su reino 20 gobernadores y 3 presidentes, de los cuales escoge también a Daniel. Si podemos darnos cuenta, hermanitos, cómo Dios hacía que Daniel pudiera hallar gracia en medio de las personas. Lo vimos en el eunuco. El eunuco, a pesar de que sabía que podía morir por no sujetarse a la voluntad del rey, aún así Dios le mueve el corazón para que pueda permitir a Daniel comer aquel alimento que él le pedía. También podemos saber cómo Dios mueve el corazón inclusive del rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor le pone en un lugar muy especial. No solo eso, Dios bendice a Daniel como dándole ese don de poder interpretar los sueños que en aquel tiempo tenían un significado. Vemos, hermanitos, que después de que se levanta un nuevo rey, Dios no se olvida de Daniel. Inclusive este rey hace que inclusive Daniel sea parte nuevamente de su reinado. Y lo podemos ver en el versículo número 1 del capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales era el uno, a quien estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño.
Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque en él había más abundancia del espíritu, y el rey pensaba en poner sobre todo el reino. ¿Qué pasaba allí, hermanitos? Dios le da una sabiduría grande a Daniel, pero ocasiona que exista envidia entre los gobernadores y presidentes, porque ellos no podían aceptar cómo un hebreo, cómo alguien del pueblo de Israel pudiera estar ocupando un lugar como el que ocupaba Daniel. Es por eso que en ellos genera la envidia. ¿No les ha pasado, hermanitos, que en ocasiones, cuando a veces nosotros hacemos las cosas buenas, a veces hay gente que a veces pueda tener envidia? O en ocasiones nosotros podemos caer en esta misma situación, en tener envidia. Es por eso Dios invita a que nosotros quitemos de nuestro corazón toda situación que pueda fallarle a nuestro Dios. Entonces vemos en este caso que aquellos presidentes y gobernadores le tenían envidia a Daniel y buscaron una y otra manera cómo poder hacerle daño, pero por más que ellos buscaban, no encontraban algo malo en Daniel. Y lo vemos en el versículo número 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Como nos podemos dar cuenta, hermanitos, cómo era fiel Daniel a nuestro Dios, tanto así que no podían encontrarle algo malo, por más que buscaban y hallaban, no encontraban en él nada malo. Entonces ellos pensaron de qué manera podían hacerle daño y dijeron, contra la ley de su Dios. En ese momento ellos empiezan a hacer un plan. ¿Y qué plan era? Que pudieran hacer algo en su contra. Porque sabían ellos que Daniel oraba a nuestro Dios 3 veces al día. Entonces el plan estaba basado en que ninguno podía orar a sus dioses durante 30 días. Este real edicto, ¿qué era? Era como un reglamento o una cierta ley que aquellas personas que no llegaban a sujetarse tenían que sufrir consecuencias. Es, por ejemplo, en nuestra casa nos llegan a poner ciertas reglas. Por ejemplo, si nos pueden llegar a decir, si tú acomodas tu cuarto, pues puedes salir a jugar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no llegamos a seguir aquellas reglas o aquellas indicaciones que nos dan? Pues va a haber ciertas consecuencias. En este caso, que a lo mejor ya no podamos salir a jugar o nos lleguen a castigar por no llegar o no habernos acatado a lo que nos indicaron. Lo mismo pasaba en ese momento. Aquella ley decía que aquella persona que no llegara a sujetarse, que no llegara a cumplir con este lineamiento, entonces esa persona iba a morir. ¿De qué manera iba a morir? Bueno, iba a ser echada en el foso de los leones y de aquella manera iba a ser su muerte. Entonces podemos ver, hermanitos, cuánto grande puede ser la envidia que puede provocar, y lo podemos ver en estos presidentes y gobernadores. Continuando con la lectura, dice la palabra de Dios que en el versículo 10, y dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodilla 3 veces al día y oraba, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar de Daniel saber las consecuencias que él podía tener por tomar aquella decisión, él siguió adelante, comprometido con nuestro Dios y fiel, sin importar ni saber lo que él le podría suceder. Aún así fue firme, fiel a Dios y continuó como él lo hacía. Entonces, ¿qué hicieron estos gobernadores y presidentes? Como sabían que era fiel a Dios, fueron y lo vieron, que estaba él no cumpliendo con aquella ley. Estos presidentes y gobernadores se presentan ante el rey y le empiezan a decir, oh rey, hay alguien que no cumple con esta ley, con este edicto que se ha mandado. Entonces el rey, que dice, pues mándalo a traer. Cuando ve en ese momento que entra Daniel, en el rey llega a haber una gran tristeza, porque había una gran estimación, porque Dios había hecho que hallara gracia ante el rey. Pero dice la palabra de Dios que el rey no pudo hacer nada, ya que toda ley que era sellada con el anillo del rey no se podía quitar, ni un mismo el rey podía hacerlo. Entonces podemos ver que
el rey pues con tristeza trató de buscar de una u otra manera poder ayudar a Daniel, pero no pudo hacerlo. Y nos muestra la palabra de Dios que después de eso el rey pues lamentablemente tiene que llevar a Daniel al foso de los leones. Y lo podemos ver en el capítulo 17, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Entonces nos habla la palabra de Dios que el rey al meter a Daniel le dice algo: al Dios que tú constantemente sirves, sea Él que te libre de la boca de los leones. Recordemos, hermanitos, que estos animales pues son animales salvajes que por su misma naturaleza pues llegan a actuar pues de esta manera. Después nos enseña la palabra de Dios en el versículo número 18. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Sea para Dios que el rey pues no pudo dormir porque no sabía qué le había acontecido a Daniel. Muy de temprano se levanta en la mañana a ver dónde estaba Daniel y le habla y le dice: Daniel, Daniel, al Dios al que tú constantemente sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Y en ese momento se escucha la voz de Daniel y dice de esta manera en el versículo número 22: el Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no se debiese. Nos enseña y nos muestra la palabra de Dios, que cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios nunca te va a permitir que te pase nada malo. Lo podemos ver en Daniel que Dios hace, le manda un ángel, y ese ángel hace que cierre la boca de los leones para que no le hagan ningún daño. Al saber el rey que Daniel estaba vivo, manda que lo saquen del foso de los leones, lo empiezan a checar a ver si tenía algún daño, pero ni un solo rasguño encontraron en Daniel, porque tenía la protección de nuestro Dios. Después de esto, manda el rey enojado contra todos aquellos que querían hacerle daño a Daniel, y lo vemos en el versículo número 24. Y mandándole el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Imagínense, hermanitos, que hace el rey enojado, manda a todos los príncipes y los mete al foso de los leones. Todavía no siquiera llegaban a caer al piso cuando los leones ya se los habían devorado. ¿Por qué, hermanitos? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios es fiel para con nosotros. ¿Y qué hace? Nos protege y nos cuida cuando nosotros hay esa intención de hacer su voluntad y de no fallarle. También podemos ver, hermanitos, que el rey, al ver a Daniel, cómo Dios lo había cuidado y protegido, el rey mismo cree en Dios, y entonces él mismo hace un edicto, y lo podemos ver en el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía en vuestro ordenamiento, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Podemos ver inclusive cómo el mismo rey ve el poder manifestado de Dios y cómo Dios pone los medios para librar a Daniel, tanto así que hace un edicto que todos conocieran quién era el Dios de Daniel. Bueno, hermanitos, podemos comprender muchas cosas en Daniel. Una de ellas, su fidelidad, su compromiso con nuestro Dios, que a pesar de las circunstancias, él siempre le fue fiel a Dios. Es por eso, hermanitos, que Dios les invita
a que ustedes también puedan tener esa fidelidad con nuestro Dios. Por ejemplo, hermanitos, ahorita lo que se está viviendo, la situación, nos ha impedido poder ir a la iglesia, pero eso no significa que nosotros nos alejemos, sino al contrario, nosotros debemos esforzarnos cada día por hacer la voluntad de nuestro Dios, sea en el lugar donde estemos. Por ejemplo, hermanitos, en esta ocasión cuando Daniel es puesto a prueba su fe, el dejar de orar a Dios, ¿qué hace? Él firmemente no deja de hacerlo, porque él creía fielmente en Dios y que Dios lo iba a librar. De la misma manera, Dios nos invita, hermanitos, a que nosotros tengamos esa misma firmeza en nuestro Dios y esa misma creencia. Bueno, hermanitos, después de haber terminado con este tema, vamos a continuar con una alabanza a nuestro Dios, de la cual les invito a que juntos podamos cantarla. Este lleva por título Salmo 23. Aquellos que no la tengan en la pantalla va a aparecer para que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Bueno, hermanitos, para ir finalizando con este video, de parte de la administración de la iglesia agradecemos su atención prestada durante esta actividad. De igual modo, poder agradecerle a sus papás, ya que gracias a ellos ha sido posible la realización de este proyecto. Siguiendo con las indicaciones de estas actividades, se les pide de favor que de acuerdo a los videos de esta semana, ustedes puedan realizar un video, ya sea ustedes solo o con su familia, acerca de lo que ustedes han aprendido, si hay algo para poder agradecer a nuestro Dios de parte de ustedes. Bueno, hermanitos, yo me despido, que Dios los bendiga grandemente, paz a vosotros.